Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar el día de hoy. Pedirles disculpas por el retraso del día de hoy de nuestras clases, como es costumbre, pero ha habido situaciones dentro del instituto que han escapado enteramente de mi responsabilidad. En tal sentido, lo único que nos quedaría a nosotros como tal es empezar con nuestras clases como es pertinente todos los días, ¿ok? Así que, buenos días. Así que, bueno, empezaremos el día de hoy, ¿no? Buenos días, Eddie. Bueno, bien. Un ratito, por favor, mientras estoy conectando mis cuentas, ¿ok? Bien, encendemos video. Listo, muchas gracias. Ahora sí, ya podemos estar cómodos para empezar nuestra presentación como tal. Ok, muy bien. En este instante estoy compartiendo pantalla. Bien, el día de ayer hemos ido hablando acerca de lo que significa el comportamiento del consumidor, ¿verdad? Y es en ese sentido que nosotros hemos hablado de que en determinado momento hay que saber hablar del comportamiento del consumidor. Porque al final son ellos los que nos van a dar el veredicto, se podría decir incluso final, con respecto a un producto o un servicio. Hemos puesto ejemplos en relación a que, por ejemplo, el consumidor es el único que va a decir si le gusta o no. Hemos puesto ejemplos incluso con el mismo instituto como tal. ¿Verdad? Entonces hemos ido viendo acerca de esta parte de lo que se llama el comportamiento del consumidor, que había sido demasiado importante para nosotros, ¿verdad? Demasiado importante para nosotros. Bien. Hemos hablado de quién era el consumidor, ¿no? Hemos dicho que el consumidor era aquel el que consumía, así de sencillo. Era aquel que consumía el producto o servicio, solamente el que consumía. A diferencia de lo que podíamos encontrar con este autor que nos decía que aquel que compraba y... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bien. A diferencia de la persona que simplemente compra, ¿no? Y aquí tendríamos que haber anotado el día de ayer. A ver, un momentito. Me van a avisar si se mira el blog de notas, por favor. ¿Ya? ¿Se mira el blog de notas? Por favor, alguien que me pueda responder. No, ingeniero. Ya, gracias. Muy bien. Ahora sí va a dar. Creo que hay que compartir siempre pantalla y no... Ya, listo. El blog de notas. Ahora sí se puede ver. Bien, ayer decíamos que el consumidor era aquel que consumía el producto o servicio, ¿no ve? Así de sencillo, aquel que consumía el producto o servicio. Pero ¿quién era el cliente? Decíamos que el cliente era aquel que compraba el producto o el servicio. El producto o servicio. Era aquel que compraba el producto o servicio. Al cliente también se lo llamaba compradores, ¿no? Eso es lo, eso es lo que yo tengo que decirles hoy día. A los clientes también se los llama compradores. Se los llama compradores, ¿ok? Eso aparte no se olvide. Y bueno, el día de ayer tenían una tarea con respecto a eso, ¿no? Decíamos cuáles eran las definiciones de consumidor y cuáles eran las definiciones de cliente. Dada esa situación, entonces, podría irme y me remito a preguntarles para ver, para Gerson. Gerson, dime una definición de consumidor y según quién. Hola, hola, ingeniero. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Estaba.
¿Le puedes decir? Recién estaba entrando. Ya. Dime una definición de consumidor y según qué autor. Eh, según según Philip Kotler, el consumidor es una persona que satisface una de sus necesidades utilizando hasta su término y destruyendo un producto o un bien. Ya, muy bien, Jersey, muy bien. ¿Qué nos dice Kotler? Que es aquella persona que satisface Sus necesidades. sus necesidades, ¿no? Sí. Muy bien, felicidades. Hasta ahí nomás lo vamos. Para Kotler dice que aquella persona que satisface sus necesidades. Bien, y eso es, ¿no? Los consumidores de por sí tienen que satisfacer sus necesidades. Si no, no tendríamos sentido de que estaríamos hablando necesariamente de marketing como tal, ¿no? Sabíamos que el concepto principal era que aquel que crea y satisface las necesidades del cliente consumidor. Pero Kotler nos dice que el consumidor es necesariamente aquella persona que satisface sus necesidades, ¿ya? Para Kotler es necesariamente aquella persona que satisface sus necesidades a través de un producto o a través de un servicio, ¿no? En resumidas cuentas. Importante esto, porque no nos está diciendo es aquella persona que compra, no dice, nos está diciendo que satisface sus necesidades a través de un producto o de un servicio, ¿sí? Bien. Valeria Núñez, sí, Valeria, dime otra definición de consumidor, ¿según qué autor? Am, Según la Real Academia Española, se entiende por consumidor persona que compra productos de consumo. Ya. Según la RAE, para la RAE, de aquí, según la RAE nos dice que son personas que compran un producto, ¿verdad, Valeria? Son las personas que compran un producto, ¿ya? Y esta definición de por sí está un poco mal, ¿no? Pero no podríamos decir que está mal porque la Real Academia Española o la RAE como tal no va al lado más de lo que se llama al lado del marketing o al lado empresarial, sino él nos va a más al lado de lo que se nos llama las definiciones, ¿no? De alguna palabra como tal. Pero ellos nos dicen que son personas que compran los productos y en definitiva nosotros los de marketing no podemos aceptar ese aspecto. Es por eso que cuando se pide definiciones de autores, es necesario que abramos libros de marketing o del mundo empresarial como tal. Porque estas cosas nos pueden hacer confundir. Personas que compran. Y hemos dicho ayer que no necesariamente los consumidores son personas que compran, ¿no? Hemos dicho ayer que el consumidor puede ser aquella persona que incluso no compra, pero que al final va a dar su punto de vista. Al final él va a decir si le gusta o no, ¿ya? Entonces, para nosotros la RAE no podríamos considerarlo como una definición en definitiva de lo que significa consumidor, ¿ya? Entonces, podríamos estar desechando aquello porque tendríamos que estar hablando de autores como Kotler, Stanton y muchos otros que hablan acerca de lo que se llama consumidores y clientes con respecto al enfoque del marketing, ¿ok? Muy bien. A ver, seguiremos buscando a alguien que nos va a ilustrar. A ver, Fabiola, Inge, buen día. ¿cómo está? Según Salomón, un consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza la compra y luego desecha el producto. Es importante destacar que la persona que tiende a comprar o satisfacer sus necesidades no siempre es no siempre es el cliente, ya que en algunos casos, por ejemplo, el padre se convierte en el comprador y el hijo en el consumidor. Ya, está bien, Fabiola, eso ya hemos hecho pero ayer. Ya, pero a ver, lo que hemos dicho, según Solomón, es que su definición era un poco ambigua, ¿no? Porque él nos decía de que era aquella persona que identificaba una necesidad y que esa necesidad tenía que cumplirla o satisfacerla. Eso es lo que nos decía Solomón.
Esa es la única verdad. Pero ojo, hay una parte importante que decía Fabiola, por ejemplo, en el sentido de que hay una aclaración y decía de que no necesariamente el consumidor es aquel que va a comprar, ¿ya? Esa aclaración se hizo un poco después de la definición que hizo hace un tiempo, pero decimos que no necesariamente el consumidor es aquel que compra. Eso es lo que nos dice Solomon. Eso es lo que nos dice. Es muy importante este aspecto, ¿no? Ahora vemos que todos parten de algo muy importante, que es cubrir y satisfacer las necesidades que uno tiene o que alguien tiene. Vemos que en definitiva está muy ligado a lo que se llaman nuestros conceptos de marketing como tal. ¿Por qué? Porque el marketing trata de cubrir las necesidades del cliente o del consumidor. Y en este caso, hablando del consumidor, es aquella persona que identifica una necesidad y que esa necesidad debe cubrirla. Y no necesariamente esa persona tiene que comprarla, también puede adquirir por otros medios. ¿Ok? Bien, bien sus participaciones. Hemos hablado, ¿no? Las diferencias del cliente y consumidor, ¿no? Pero antes de eso tendríamos que haber definido quién era el consumidor. Y ya lo hemos hecho hace un momento con la participación de ustedes. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el cliente, ¿no? Y vamos a ir preguntando también a los que no han participado, ¿qué es el cliente según sus autores que han podido investigar? A ver, a Misael. Misael, ¿quién es el cliente según el autor que tú has investigado? Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Según C. Charteret, el Ya. cliente es una persona o empresa que adquiere bienes o servicios, no necesariamente el consumidor final. Ya. Según el autor que has escuchado, no he escuchado bien el nombre, es aquel cliente, el cliente es aquella persona o empresa que adquiere un producto o servicio. Y que esto, ¿qué nos dice? Y que esto no necesariamente tiene que ser el consumidor final. No necesariamente tiene que ser el consumidor final. No necesariamente tiene que ser el consumidor final. Definitivamente y totalmente de acuerdo. No, porque como dice, ¿no? Según el autor de su compañero, nos dice que son aquellas personas que adquieren un producto o un servicio. E incluso empresas, las empresas también tienen que adquirir productos, y ya lo hemos visto. Adquieren mano de obra, por ejemplo. Y que no necesariamente sean los consumidores finales. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno adquiere un producto, pero no va a ser el que lo va a consumir, no va a ser el que lo va a utilizar. Muy bien, Misael, felicidades en tu definición. ¿Ya? Para ver, vamos a preguntar a ver, vamos a ver, bien, está, se encuentra, a ver, Liz, Liz Corón, Sí, Licen. dime, ¿qué definición de cliente tienes? ¿Según qué autor? ¿Cómo dicen? Definición de cliente según qué autor. Eso, a ver, según el autor que has encontrado. Creo que no encontró. Ya, a ver, a Delcy Noelia. Delcy Noelia, Lice, buen día. ¿cómo estás? Según, dime la definición de cliente y según qué autor es lo que pudiste ver. Eh,
según, ay, ¿qué es esto? Marketing, American Marketing está. Ya, la Asociación de Marketing Estadounidense también se llama. Sí, ya, con esto sí. Dime. Cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios. Comprador potencial o real de los productos o O servicios. servicios. De los productos o servicios. Muy bien. Según lo que ha encontrado su compañera, nos dice que es aquel comprador potencial. ¿Qué nos está hablando de comprador potencial? Nos está hablando de aquellas personas que compran constantemente. Cuando hablamos de potencial, hablamos de que algo se expande en gran medida, ¿no? Cuando vamos al ámbito de las matemáticas, por ejemplo, las potencias son en cuántas veces se va a multiplicar el mismo elemento, la misma base, por ejemplo. En marketing consideramos potencial a aquello en donde se tiene que comprar por mucho, en resumidas cuentas. Aquello que tendríamos que hablar de mucho y por eso hablamos mucho de clientes potenciales. ¿Quiénes son los clientes potenciales? Pues son aquellas personas que quieren comprar constantemente nuestros productos o nuestros servicios. Y según lo que dice la Organización del Marketing Americano o la Asociación de Marketing en Estados Unidos, nos dice que los clientes son compradores potenciales o reales de los productos o servicios. Son potenciales porque constantemente están comprando. ¿Ya? Y no nos dice en ningún momento dentro de esta definición que son las personas que consumen, ¿no? Muy importante ese aspecto. Bien, seguimos preguntando. A Pamela, no, mejor no. A Yarilia, vamos a preguntar después a Pamela. Yarilia. Yarilia Antibes. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Dime una A mí definición. me ha salido, Sí, según el diccionario de marketing, cliente es un término que define a la persona u organización que realiza una compra. Organización que realiza una compra. Eso me ha salido. ya, No encontré y luego los de arriba igual. ya. Podríamos decir que el cliente, según el diccionario de marketing, es una organización, ¿ya? Que compra. Así de sencillo. Según el diccionario de marketing, las organizaciones compran. ¿Y quiénes son las organizaciones? Las empresas. Pero dentro de las empresas también, ¿quiénes están? Las personas. Por tanto, decimos que nuevamente los clientes son las personas que compran un producto o un servicio. Con todas las definiciones que hemos ido realizando el día de hoy, ¿no ve, chicos? Entonces, se van a dar cuenta de que muchas de estas cosas son básicamente de lo que hemos ido explicando ayer y sencillamente en sentido de que el consumidor es aquel que consume y el cliente es aquel que compra los productos. Y hay también otro aspecto que se llama el cliente consumidor, ¿no? Y decíamos que el cliente consumidor es aquel que compra y aparte consume, aquel que se compra algo y aparte consume, ¿no? Muy bien, importante. Decíamos que el cliente es conocido, en definitivamente al cliente lo habla, le charla, le persuade, se podría decir. Decíamos que el consumidor es anónimo, claro, porque no lo conoces, pero en definitiva tienes que tratar de llegar a él. ¿No? Hemos puesto ejemplos, decíamos, por ejemplo, ¿quién es el cliente en un caso de pañales? Y resulta que el cliente es los papás de los que compran pañales, ¿no? Decíamos también en una tienda de mascotas, ¿quiénes eran los clientes? Los dueños de las mascotas. ¿Y quiénes eran los consumidores de las mascotas? Y así vamos encontrando millones y varios ejemplos, perdón, a lo largo de nuestro análisis de clientes y consumidores, ¿ok? Decíamos que era importante el análisis del consumidor porque era importante saber cómo éste se comporta ante ciertos elementos que se tienen en la vida, por ejemplo, ¿no? En el momento de hacer su compra, ¿no? Porque tendríamos que a partir de la importancia del comportamiento del consumidor, poder determinar aspectos como que, por ejemplo, hacer estrategias que puedan ayudar a que los consumidores tengan mejor y
y mejores resultados y mejor satisfacción. Por lo tanto, podrían tener, ¿qué cosa podrían tener? Felicidad y satisfacción de sus necesidades o deseos. Cuando uno satisface sus necesidades o deseos, entonces es feliz, pues. Y si no, no. ¿Ya? Bien. También hemos hablado acerca de las preferencias de los consumidores. Hay algunos que prefieren los empaques, por ejemplo, los consumidores, a algunos les encanta el empaque. Y eso hemos hablado el día de ayer. También hemos hablado de lo que los clientes prefieren la libertad, al menos en la parte potosina, prefieren la libertad al momento de escoger sus productos o servicios antes de que alguien les se vaya interrumpiendo, por ejemplo. ¿Verdad? También hablábamos de que por qué algunos clientes prefieren, o consumidores, mejor dicho, prefieren la durabilidad antes que el practicismo o viceversa. Prefieren el practicismo antes que la durabilidad, por ejemplo, ¿no? Y hemos hablado de un aspecto importante que es las preferencias de red, que ahora en día son muy importantes porque definitivamente nos van a ayudar a ver el comportamiento de ese consumidor en la red. Y decíamos que ahora se puede medir todo en la red. Desde dónde ha dado clic, cuánto tiempo se ha quedado en permanencia en un determinado momento, cuáles son las zonas de calor, qué es lo que le gusta, qué es lo que comparte, qué es lo que él se siente identificado y muchas otras cosas que se pueden hacer en la red, ¿no? Decíamos que el consumidor lo toma en serio al momento de comprar. Y sí, en definitiva, lo toma en serio al momento de comprar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento distinto y un elemento que nos hace cambiar las decisiones de compra, que son ¿qué? Pues simple y llanamente el factor dinero. El dinero va a hacer de que cuando nosotros vayamos a comprarnos algo y aparte de comprarnos sea para nosotros, lo vamos a tomar en serio, ¿no? Eso es lo que hemos dicho el día de ayer. Y hemos quedado en esta parte que dice las necesidades del consumidor. Los consumidores de por sí siempre tienen necesidades y el deber de marketing es cubrir esas necesidades, ¿ya? El cliente, tanto el cliente como el consumidor tienen algo en común, que son que tienen necesidades, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando y decimos que el cliente y el consumidor tienen en común, tienen en común que ambos cubren una necesidad, ¿ya? Que ambos cubren una necesidad, y eso es de acuerdo, eso no los podemos discutir, porque, por ejemplo, me dirán, pero los clientes a veces no tienen necesidades porque puede ser que tenga que hacer un regalo a alguien. Pues a pesar de que tiene que hacer un regalo a alguien, ese regalo es pues para cubrir una necesidad tanto del consumidor final y como de ti. ¿Cuál es tu necesidad de ti entonces regalar? Entonces no regale. Obviamente tienes la necesidad de dar un presente a alguien cuando es su cumpleaños, por ejemplo, o cuando es algo especial para esa persona, ¿no? Entonces miren lo importante que es que ambos cubren necesidades. Esa es su cualidad máxima. Los clientes y los consumidores están para cubrir las necesidades, ¿ya? Y a través del marketing tenemos que cubrir de la mejor manera. ¿Ya? En el marketing estaríamos hablando de no solamente ser eficaces, sino de ser eficientes, ¿no? No cumplir el propósito con solamente satisfacer la necesidad, sino de cumplir el propósito dándole algo más, dándole un plus más, ¿ya? Eso es lo que se importa en las necesidades del marketing. Según Lambin, es otro autor, el consumidor elige entre las alternativas que ofrece el mercado de una manera racional y trata de alcanzar un cierto bienestar a partir de sus limitados recursos para cubrir sus necesidades. ¿Ya? Dice que el cliente y consumidor, se dice que el cliente y consumidor, según Lambin, y es un buen mercadólogo Lambin, nos dice que el cliente consumidor, nos dice que el cliente y consumidor va a ser muy minucioso a la hora de comprar sus productos porque tiene escasos recursos, ¿ya? Va a ser muy minucioso, muy minucioso al momento de comprar sus productos o servicios.
sus productos o servicios. ¿Y eso por qué? Porque simple y llanamente no tiene los recursos o sus recursos son limitados. Y eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Si ahorita nosotros estuviéramos pucha nadando en dinero, no tendríamos necesidad. Es más, ni la necesidad de estudiar. Estaríamos echados en este instante. ¿Verdad? Pero cuando nosotros al momento de comprar un producto o un servicio tenemos que hacer un análisis necesariamente económico. Necesariamente económico. Porque es la única manera de poder determinar o poder decir, sí, esto voy a comprar. Sí, esto voy a comprar porque sí me alcanza. Quiero Netflix, digan, ¿no? En un servicio, quiero Netflix, por ejemplo. No tienes televisión, no tienes conexión a internet. O bueno, sí tienes televisión, pero no es Smart TV. Pero tu conexión de internet es más lenta que no sé qué, digamos, por ejemplo. Entonces, al momento, el cliente y consumidor es muy minucioso al momento de querer comprar un producto o servicio porque estamos hablando de que sus recursos son limitados para cubrir esa necesidad. ¿Ya? Y entonces tenemos que definir cuáles son las necesidades del consumidor. ¿Ya? Hay que definir por qué el consumidor tiene esas necesidades. Y aquí nos hablan de 3 elementos. Cada consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los medios disponibles para satisfacerlos. Y eso nadie lo va a negar. Cada consumidor tiene las necesidades. O sea, que está diciéndonos que cada persona o cada organización, mejor dicho, tiene necesidades. ¿Ya? Tiene necesidades. Tiene necesidades y todos los tenemos. ¿Ya? Y tenemos que tratar de primero identificar nuestras necesidades para luego definir si vamos a poder satisfacerlas. ¿Ya? Eso es importante, definir nuestras necesidades. ¿Sabemos definir aquello? A veces no, a veces solamente tenemos ciertos impulsos con lo que respecta a una decisión de compra, por ejemplo. ¿No? A veces vemos algo muy bonito, ¿no? En las galerías y demás, vemos algo totalmente bonito y nos llama la atención y dices, quiero esto. O nos llaman y nos persuaden, por ejemplo, en lo que se llama en una publicidad de los nuevos celulares S21, iPhone tantos, Huawei tantos. Y de cierta manera a nosotros nos llama la atención y nos están haciendo creer de que necesitamos eso porque han aumentado más memoria o han aumentado más RAM o sus fotos han mejorado en algo. Ya nos están creando esa necesidad. Pero esa necesidad será más importante que las otras necesidades que hay, ¿no? Entonces hay que saber definir lo urgente de lo importante. ¿Ya? Y lo importante perdón, un momento, ya, lo importante de un rato, ¿ya? Muchas veces nosotros, todas las personas, por lo general, y los consumidores, confunden lo urgente de lo importante, ¿ya? Y a veces ponen lo importante por encima de lo urgente y no es así. Lo urgente, como dice su nombre, tiene que ser pues tratado en ese instante, ¿ya? Tratado en ese instante. Pero lo importante va a seguir ahí. Pero también hay que saber determinar si lo importante es más que solamente un gusto o solamente un rato. Aquí lo he puesto un rato. ¿Ya? Y dentro de eso también sabemos que definir qué necesidad es antes que el otro. ¿Es urgente que compres un celular ya no más? Así con esas características. ¿O es importante que compres un celular? Tal vez no con las mismas características, pero sí un celular para que te puedas comunicar. Hay que saber definir esos aspectos. Y eso es lo malo, ¿no? Y eso es lo malo de nosotros como personas. Yo hablo de nosotros como personas porque cuando vemos algo nuevo, por lo general nos llama la atención y queremos eso en ese instante sin mirar las otras necesidades que tenemos, ¿no? Y ese es un ejemplo bien claro. Por ejemplo, en Navidad, por ejemplo,
Había cosas muy urgentes en Navidad, que era recuperar la economía, era cuidar la salud, era, no sé, y muchas otras cosas, pero ¿qué ha sido más importante que eso? Comprar un PlayStation 5, por ejemplo, para muchos lugares y países del mundo. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Era una necesidad tener el PlayStation 5? Tal vez para muchos sí, porque les han dicho de que quieren jugar juegos, pero una necesidad no tan importante o no tan urgente como lo eran las otras cosas. ¿Ya? Pero aquí es donde el marketing tiene que entrar. Aquí es donde nosotros, los mercadólogos, tenemos que entrar. ¿Por qué tenemos que entrar? Porque tenemos que crear necesidad. Sabiendo que el mundo estaba en un periodo de crisis, tanto por salud y tanto por la economía, los de PlayStation han sido lo suficientemente capos para poder hacer y decir que necesitamos el PlayStation 5, porque estábamos en nuestras casas y aburridos. Ahí es donde miren cómo la compañía PlayStation o cómo la empresa de Sony ha sido capaz de hacernos una necesidad que no era tan importante con respecto a las otras cosas que tenemos en nuestra vida. Aquí es donde nosotros como personas y como mercadólogos tenemos que tomar en cuenta ese aspecto. Uno, ¿somos del lado humano o somos del lado empresarial? Del lado humano verás que existen muchas necesidades que son más prontas, pero del lado empresarial, crea que tu producto o servicio sea más importante o más urgente, mejor dicho, que esas necesidades que tiene el cliente. E incluso, miren, actualmente tenemos la necesidad de tener todavía la protección necesaria por los problemas de la pandemia, ¿no? Por más de que nos digan de que se está vacunando, pero eso no se abastece. Puede ser de que en algún momento determinado revuelva un nuevo brote, ¿no? Un nuevo brote. Pero nos están haciendo creer que existe una necesidad necesaria de ir a fiestas, de ir a compartir con los amigos. Este fin de semana, por ejemplo, Babilón ha promocionado con no sé cuánto su fiesta y ha sido un éxito. Ya ha sido un éxito y es importante en este momento ir a fiestas, a diferencia de cuidarte y proteger a los que realmente quieres. Pero el mundo empresarial y el marketing tienen que hacer eso, porque las empresas buscan pues, obviamente beneficio, ¿ya? Eso es lo que hay que saber determinar. Y eso es importante en las necesidades del consumidor. Tenemos que definir cuáles son nuestras necesidades, primero y ante todo. El consumidor busca siempre su máxima expresión y eso no hay problema. Y en eso no tenemos que discutir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la máxima satisfacción. Si no, ¿para qué vamos a hacer tantas cosas? Si no, ¿para qué tendríamos dinero? Obviamente para satisfacer siempre todas nuestras necesidades. Siempre. ¿Ya? Si uno va a comprarse, hoy día tiene la misión de irse a comprar zapatos, va a irse a buscar el zapato más cómodo y más bonito que le parezca. Y no se va a ir a comprar el zapato que está por ahícito, sino el zapato más bonito y el que más cómodo y al que además le convence en precio para él. Siempre en nuestra satisfacción de necesidades va a buscar lo mejor posible de acuerdo a sus posibilidades. Siempre. Y si no está de acuerdo a sus posibilidades, va a hacer lo necesario para cubrir esa necesidad. Muchas personas pensaban que la necesidad era tener un PlayStation 5, pero sus posibilidades no eran los necesarios. O sea, no tenían los $1,500 o los $1,000 que costaba. Entonces, ¿qué hacían? Vendían otras cosas. Entonces vemos que la satisfacción de los consumidores es importante. Es importante. ¿Ok? El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. Y esto es de un poco donde difiero. ¿Ya? El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección racional. ¿Qué significa racional? ¿Hay alguien que me pueda decir? A ver, vamos a preguntar. A ver, estamos con... A ver, Giovanna. Giovanna. Sí, dice. Dime qué significa racional.
Que tengan la razón. Uy, Ya, no, racional significa que son personas pensantes, que razonan, ¿ya? Viene de la palabra razonamiento. Ya, así que, miren, no quiero ser malito, pero por favor, algunas palabritas, si no las entienden, vayan buscando en diccionario, ¿ok? Esto de la palabra racional se hablan de mucho en colegio y en la parte de psicología, ¿no? ¿Qué nos dice en esta parte? Nos dice que el comportamiento del consumidor es una elección racional. O sea, nos está diciendo que el comportamiento de un consumidor es porque está pensando y tiene el uso de la razón en un momento determinado. Y yo pienso en que no es necesariamente así, ¿ya? Porque muchas veces los consumidores actúan por impulsos o actúan por meramente algo instintivo. Y ahora las empresas se están volviendo eso. Las organizaciones al momento de vender sus productos o servicios están haciendo eso. Ya no están llegando a la parte racional. Ya no encontramos, por ejemplo, productos que vayan describiendo constantemente sus cualidades y beneficios, sino que estamos encontrando empresas, organizaciones que constantemente quieren empatizar contigo apelando a tu parte instintiva. Entonces estaríamos diciendo que y esto lo vamos a notar, que el comportamiento del consumidor puede llegar a ser actualmente un comportamiento instintivo. ¿Ya? Que el comportamiento del consumidor puede llegar a ser instintivo. Ejemplos de eso existen bastantes. ¿Ya? Por ejemplo, Apple apela mucho a la parte del comportamiento instintivo más que el comportamiento racional. Por ejemplo, si somos racionales y tenemos más razón, digamos, utilizamos parte de nuestro cerebro, razonamos y nos ponemos a pensar y decimos, ¿el iPhone es el mejor celular con respecto a la competencia? Si usamos esa razón lógica, podríamos determinar que no necesariamente es así, ¿no? Porque vemos reviews, podemos ver muchas cosas que en definitiva vemos que el iPhone no llega a ser el mejor celular en cuanto a especificaciones. Puede tener un sistema operativo de lo máximo, pero no tiene las cualidades que las otras empresas puedan tener, ¿verdad? No tiene, por ejemplo,